Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Somos Comunidad Cristiana Twin Cities. Hay algo que casi a todos nos gusta ser conocidos. Yo no sé si usted recuerde alguna vez en la escuela donde usted iba o en la que usted está, hay gente que es conocida por su inteligencia, porque sobresalen en el deporte, etcétera. Hay muchas otras cosas. Pero no nada más nos gusta ser conocidos, también nos gusta ser entendidos. No nos gusta que nos malentiendan, nos gusta que lo que nosotros expresamos, decimos o hacemos sea comprendido y sea entendido en lo que hacemos y lo que nosotros decimos. A casi nadie le gusta ser malentendido. Ahora, no nada más se trata en el ser entendido y en el ser conocido, sino que también se trata de que nosotros conozcamos y entendamos. Y en este caso en particular es conocer y entender a Dios. Y esta verdad es evidente a la luz de la palabra. La semana pasada hablábamos de que no nos debemos de alegrar en lo que sabemos, en lo que tenemos o en lo que nosotros podemos hacer, pero si en algo podemos nosotros alegrarnos es en conocer y entender quién es Dios. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías 9, versículo 23 y 24 lo siguiente: no se alabe el hombre en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Si en algo se tiene que alabar es en entender y conocer a Dios. Ahora, el profeta fue muy específico y nos habla y nos dice: no te debes de alegrar en saber que hay un Dios. No te debes de alegrar en simplemente en sentir a Dios. No, él dice específicamente entender y conocer a Dios. En este tiempo de cuarentena que nosotros estamos pasando, se escucha desde su inicio todos los roces y los malos entendidos que surgen también en la casa. No nada más malos entendidos, a lo mejor existen algunos tipos de problemas que hay veces sobreescalan, sea por la falta de espacio, por los problemas financieros, por la incertidumbre, y muchas de estas veces el simplemente que la gente no nos comprende y no nos entiende, es por eso que surgen los problemas y las dificultades que hoy podemos ver. Pero déjame decirte que este sermón no nada más te va a ayudar para entender y conocer a Dios, sino también para entender y conocer a los demás y poder llevar una mejor relación. Quiero establecer que cuando ocupo la palabra conocer, también quiero ocupar la palabra comprender, ya que depende de la versión que tú tengas de la Biblia, esas son las palabras que tú vas a ver ahí en este pasaje de Jeremías 9. Ahora, ¿qué es entender? Entender es tener una idea clara de las cosas. Es un proceso mental, pero también es un proceso racional. El entender responde al porqué de las cosas. Pero cuando nosotros vemos todo a través del entendimiento, surgen dos cosas. Número uno, nosotros empezamos a ver las cosas entre lo bueno y lo malo, entre lo que es negro y lo que es blanco. Y cuando nosotros vemos las cosas de esta manera, empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos nosotros a etiquetar situaciones o personas o incluso a lo que es Dios. ¿Qué es comprender? Comprender es abrazar, es ceñir, es rodear, ¿sí?, por todas partes algo o alguien. Y es encontrar justificados los actos o los sentimientos de alguien. En el comprender interviene el corazón, interviene lo que es la emoción, intervienen también lo que son los sentimientos. La comprensión nos lleva a la conclusión final de que todo sucede por algo, por un propósito, por una razón. Es mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. Te conecta con lo que es el amor, con lo que es la paz, te conecta realmente con lo que es con Dios. Y en el conocer o el comprender te responde al para qué. Aumenta tu perspectiva. Es más, en la comprensión no admite los juicios como lo que es en el entender. Y te da la certeza de que todo va a estar bien. Cuando nosotros vemos la vida por el lente del entender y del saber, es en donde nosotros juzgamos. Es más, hasta juzgamos a Dios. Pero cuando nosotros vemos también las cosas, no nada más en el saber y entender, sino en el conocer, es entonces donde no admite juicios y nosotros decimos: todas las cosas suceden para bien. Es como cuando nosotros aprendemos de memoria el abecedario, pero el comprender sería el saber leer.
El entender es saber claramente las cosas. Y cuando nosotros pasamos por una experiencia desagradable, hay veces nos cuesta trabajo entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un accidente, la pérdida del empleo. Nosotros queremos saber el por qué sucedieron esas cosas. Y bueno, cuando nosotros tenemos un accidente, a lo mejor decimos, bueno, es que iba a muy alta velocidad, se pasó la luz roja. Y recuerde, el entender juzga, critica y etiqueta las cosas. Y cuando nosotros decimos, bueno, se pasó un semáforo y es por eso que tuvo el accidente. Y nosotros seguimos preguntando, bueno, pero ¿por qué Dios lo permitió? Pero comprender y el conocer no necesita ningún porqué. Es donde nosotros decimos, bueno, las cosas suceden por una razón. Es ahí donde nosotros empleamos y decimos, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el principio de esta pandemia nosotros queríamos los resultados, queríamos saber por qué suceden las cosas. Buscamos una razón, buscamos un porqué. Pero cuando nosotros empezamos a comprender, nos empezamos a dar cuenta de que las cosas suceden para bien. Yo sé que hay crisis, yo sé que hay dificultades, yo sé que muchos están enfrentando crisis difíciles, pero podemos ver lo bueno de todo esto, el tiempo en familia que estamos pasando, la oportunidad de reconectarnos, la oportunidad de hacer cosas que no hemos hecho en la casa, de poder leer ese libro que a lo mejor no has tenido tiempo de leer, de reevaluar nuestra vida. Pero cuando nosotros vemos solamente por el lente del entendimiento, el del saber, nosotros buscamos culpable. El hospital no estaba listo, el hospital dice, no, el gobernador nos recortó finanzas y no tenemos las cosas que necesitamos. El gobernador dice, el presidente es el que tiene la culpa porque tomó las decisiones equivocadas. Y el presidente voltea y dice, China tuvo la culpa. Y nosotros empezamos a buscar culpables, empezamos a señalar, vemos lo bueno y lo malo, pero cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros conocemos, decimos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué es conocer a Dios? Tristemente, poca gente quiere entender y conocer a Dios y no se da cuenta de que fuimos creados para conocer a Dios no superficialmente, sino para conocerlo íntimamente. El entender teóricamente es en el intelecto, pero el comprender y el conocer a Dios es en lo práctico, en la vida diaria, en qué es lo que nosotros hacemos. Entender es conocer la palabra, el conocer es vivir la palabra. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos entendió y nos conoció a nosotros antes que nosotros a Él. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, dice, para ver si logro abrazar por lo cual he sido abrazado. Dios te entendió y te conoció antes que tú lo estás entendiendo y conociendo a Él. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo entiendes a Dios? En la actualidad, los medios de comunicación nos anuncian que hay muchas maneras en cómo tú puedes saber, cómo tú puedes tener, es más, cómo puedes ser aún más. Pero déjame decirte que es a través de la lectura de la palabra, es a través de conocer la palabra, es a través de memorizar los versículos, es a través de familiarizarnos con la Biblia, el de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Conoces la historia de Él, conoces lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer. Es aquí en donde yo entiendo que nosotros no somos obra de la casualidad. Somos creación de Dios. Es aquí en donde nosotros empezamos a entender quién es Dios. ¿Cuál es la clave para entender verdaderamente a Dios? Lo primero es algo que es imperativo, ¿sí? Entender que por nosotros mismos no somos capaces de entender a Dios. ¿Y sabes por qué no somos capaces? Por el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros por nosotros mismos no podemos entender quién es Dios. Es necesario ver a Dios y la promesa que Él nos da cuando Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y nuestra vida de entender y de saber de Dios empieza cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando nosotros sabemos de que la muerte de Jesús la hacemos válida de tal manera que lo recibimos y empieza en una manera personal nosotros ahora a saber quién es Dios. No hay nada más importante el que tú conozcas y entiendas quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti y lo que Él ha hecho por mí.
La misma Biblia nos dice que no existe ningún otro camino para llegar al Padre que no sea a través de Jesucristo. Y es entonces en donde nosotros empezamos a saber quién es Dios. Y es a través de la lectura de la palabra que nosotros empezamos una jornada para entender quién es Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo conoces a Dios? El saber de Dios, su historia, sus eventos, no quiere decir que nosotros conocemos a Dios. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente, el pueblo de Dios lo podemos ver que fueron necios y por su necedad los llevó a alejarse de Dios, aun cuando sabían quién era Dios. Lo podemos ver a través de los libros proféticos, los libros históricos, el Pentateuco. El rey Saúl fue un rey ungido por Dios. Él sabía del poder de Dios y aún así él se alejó y prefirió agradar a los hombres antes de agradar a Dios. Primera de Samuel 15:24. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento con los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley y aún así ellos no conocían quién es Dios. Entonces, el que tú te sepas versículos de memoria no quiere decir que nosotros conozcamos a Dios. Jesús en Marcos 7, versículo 7, toma un pasaje del Antiguo Testamento y dice lo siguiente: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta declaración afirma que el saber de Dios no es suficiente para conocerlo. ¿Cómo conocemos entonces a Dios? Conocemos a Dios a través de la obediencia, a través de lo que nosotros empezamos a saber y entender de Dios y a ponerlo en práctica. Eso nos da a nosotros la garantía de que nosotros estamos conociendo a Dios. ¿Y cómo nosotros a través de esta obediencia la podemos desarrollar? A través de la comunión con Dios, a través de tener una relación con Dios. ¿Cómo obtengo esa relación con Dios? A través de la oración. Es por eso que cuando Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y podemos ver a Jesús platicando con el Padre completamente. Es por eso que Él decía: yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que el Padre me dice que yo haga. La obediencia es la clave, la comunión con Él es la clave, la oración es algo que te lleva a saber y a platicar con Dios quién es Él, qué le gusta y qué plan tiene para tu vida. A lo mejor tú nunca has orado. Déjame decirte que la oración es platicar con Dios. Yo te animo a que tú busques un tiempo y tú platiques con Dios. Entiendo que al principio a lo mejor te vas a sentir raro, te vas a sentir que hablas solo. Pero déjame decirte que si tú empleas 5 minutos de tu tiempo para leer la Biblia, 5 minutos de tu tiempo para orar, tú vas camino hacia el éxito. Y otros 5 minutos en el cual tú escribes lo que Dios está hablando a tu vida. Es bueno el saber y el entender a Dios. Pero no solo es el tener los datos y la información. El tener los datos y la información es como saber quién es el presidente de la nación. Es saber su nombre, es saber en dónde nació, en dónde estudió, cuál es su carrera política, cómo la empezó, quiénes son sus amistades, con quién está casado, quiénes son sus hijos, qué negocio tiene, cuánto dinero tiene. El saber los datos de alguien, el saber la información de alguien, no quiere decir que nosotros le conozcamos, ni mucho menos que tenemos una relación con él. Como también tan solo no es suficiente con el tener una experiencia espiritual, la cual son buenas. Y yo no digo que no las busques, búscalas completamente. Pero el tener una experiencia espiritual sin saber y entender quién es Dios, es como tener un amuleto. Es como tú puedes poner una cruz en tu carro, puedes tener una cruz colgada, puedes tener una cruz en la entrada de tu casa, en la cabecera de tu cama, pero si tú no sabes quién es el que estuvo en esa cruz, simplemente no es conocer a Dios. Se necesita el entender lo teórico, pero también se necesita el conocer, que es lo práctico. Entender y conocer, comprender quién es Dios. En 1 de Juan 5, versículo 20, dice lo siguiente, y con esto termino. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios te ama y te ama con un amor eterno. Lee la Biblia
y de lo que leas, vívela. Y tú vas a poder entender y conocer a Dios. Que tengas un día bendecido. Suscríbete a nuestro canal, mándanos tus comentarios y quédate con nosotros hasta el final y escucha esto que hemos preparado para ti. Rindo mi corazón, Señor, entrego todo lo que soy. Me doy a ti. Me hacen